¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Y vamos a ver que esta enfermedad realmente es de las que más mortalidad ha estado causando en los últimos años y por supuesto también morbilidad. Como siempre les comento, va a ser realmente un repaso general. Va a ser necesario, obviamente, que complementes lo que te estoy diciendo en esta videoclase con más bibliografía que puedes, por supuesto, encontrar en internet o los libros clásicos que hablan sobre esta enfermedad. La definición de EPOC ha cambiado en los últimos años en cuestión de que antes se solía pensar que el EPOC no era reversible. Las últimas investigaciones a lo largo de las últimas décadas han demostrado que si bien no es un fenómeno tan reversible como el asma, sí se puede llegar a revertir cierto daño, aunque no al 100%. Entonces es un proceso inflamatorio el cual puede ser suscitado por diferentes estímulos. Convencionalmente hablamos del tabaquismo, que va a causar un daño generalizado a nivel de la vía aérea. Como tenemos diferentes elementos en la vía aérea, hay diferentes elementos que van a definir el EPOC. Actualmente consideramos que el EPOC está conformado por tres situaciones diferentes o tres entidades patológicas diferentes que pueden justamente causar esta obstrucción de la vía aérea. El primero y pues obviamente el más conocido es el enfisema pulmonar. La segunda sería la bronquitis crónica. Y la tercera es un concepto que no tiene nada de nuevo, pero recientemente se está incorporando ya a una de las causas de POC, que es la enfermedad de la vía aérea fina. Convencionalmente sabemos que el factor de riesgo más importante para el desarrollo de EPOC es fumar, es el tabaquismo. Sin embargo, la inhalación de partículas suspendidas en el aire, como aquellas en ciudades muy contaminadas, puede generar también en cierto grado el EPOC. También en ciertos países en vías de desarrollo, antes llamados de tercer mundo, es muy común que en los hogares se cocine con leña. Esta leña y otros combustibles biomasa pueden ser inhalados por las personas al cocinar y eventualmente expresar cierto grado de obstrucción pulmonar. Una vez que inhalamos el humo, tanto del cigarro como de algunas otras partículas, en nuestras vías respiratorias se empiezan a acumular un montón de células inflamatorias, particularmente macrófagos y algunos neutrófilos, que van a empezar a producir sustancias como las famosas metaloproteinasas de matriz. Las vamos a abreviar MMP por sus siglas en inglés. Asimismo, se van a producir sustancias como la serina y la cisteína que nos ayudan a regular la inhibición de otras proteinasas. Sin embargo, todo esto va a culminar en que la matriz extracelular se degrade y todos los tejidos se empiecen una de dos, o a dañar más o a empezar a reparar. Con el paso del tiempo, todo este sistema que acabamos de platicar va a culminar en que este sistema de reparación termine por ser insuficiente y que se perpetúe el daño a los alveolos y a los endotelios pulmonares con la eventual formación del enfisema pulmonar. Y el enfisema pulmonar es un término histopatológico que usamos para referirnos a cuando los sacos alveolares presentan alguna disrupción en sus paredes y hace que el aire que debería de entrar y quedarse aquí para su difusión a la sangre se escape a través de estas disrupciones de la pared y se acumule fuera de los espacios alveolares. Cuando todo este fenómeno miles de veces en el sistema respiratorio, tenemos ya en el paciente evidencia de hiperinsuflación. Y esto hace que los pacientes tengan un tórax desproporcionadamente amplio si comparáramos los diámetros antero-posteriores. Esto da clínicamente un paciente con un tórax en tonel, que es característico de muchos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si pudiéramos nosotros visualizar de una manera gráfica la vía respiratoria, veríamos que todas estas ramas tienen un calibre adecuado como para que pueda estar por aquí pasando bastante aire y que nosotros no tengamos dificultad respiratoria ni nos estemos cansando a cada rato y por supuesto que no tengamos repercusiones extrapulmonares asociadas a una obstrucción. Sin embargo, en el EPOC, como tenemos un proceso inflamatorio, toda esta atracción
de células proinflamatorias con sus respectivas capacidades para generar daño por procurar inducir una respuesta de reparación, van a hacer que el calibre de estas vías respiratorias se ensanche y nosotros, en lugar de tener algo recto y que permite un flujo laminar del aire, resultemos con una estenosis, por así decirlo, de los flujos pulmonares. De modo tal que en donde alguna vez entró bastante aire, ahora vamos a tener una entrada bastante reducida del mismo. Sin embargo, el problema en el EPOC no es tanto que el aire no pueda entrar. De hecho, con la potencia suficiente que puede generar la presión negativa de la inspiración, este aire puede incluso vencer esta resistencia de aquí de la inflamación y poder pasar sin tanto problema. No digo que sea lo más adecuado, pero va a lograr pasar. El problema en el EPOC radica en que tenemos un fenómeno de atrapamiento aéreo. Y ese aire que pudo entrar perfectamente, bueno, no tan perfectamente, pero sí con algo de dificultad, ya no va a poder salir tan fácil. Y se empieza a acumular y acumular y acumular por no poder salir gracias a esta inflamación. Y volvemos a tener eso que les platicaba, un fenómeno de hiperareación que eventualmente, después de que ocurre en el alveolo, lesiona la pared alveolar, se escapa al espacio extraalveolar y luego empezamos a tener más aire en donde no deberíamos de tener. Entonces recuerda, en el EPOC el problema realmente radica en que esta inflamación sostenida mediada por macrófagos y por neutrófilos hace que el aire no pueda salir con facilidad y se hiperinsufle la economía pulmonar. Si a todo esto le agregas que esta misma inflamación hace que se estimule la producción de moco, vamos a tener también unas vías no solamente inflamadas, sino también recubiertas por una sustancia mucinosa bastante espesa que va a estar generando las famosas flemas de los pacientes con EPOC, es decir, las expectoraciones, que en algunas ocasiones estas se pueden infectar y causar una exacerbación del EPOC que eventualmente se podría traducir a una neumonía o alguna otra infección de las vías respiratorias. Ahora, el diagnóstico de EPOC hasta hace algunos cuantos años era algo controvertido porque no se tenían maneras muy fundamentadas de medir la función pulmonar. Actualmente contamos nosotros con métodos espirométricos que desde luego son más revolucionarios que aquellos que existían hace 20 o 30 años. Ahora somos capaces de evaluar incluso la vía respiratoria más fina por medio de algunas cuantas mediciones extras. Idealmente el diagnóstico de EPOC se debe de hacer con una espirometría tomada de manera correcta. En términos muy básicos, el EPOC se demuestra cuando nosotros tenemos una alteración sustancial en un índice muy importante que se obtiene del producto de dividir la capacidad vital forzada entre la cantidad de aire que logramos expulsar en un segundo de exhalación. El número que tenemos que recordar aquí es que para hacer diagnóstico de EPOC, esta relación FeBC-FeB1, no confundir con FeBI, por cierto, tiene que ser por debajo de 0.70. Algunas consideraciones que tienes que saber cuando interpretes una espirometría o cuando indiques una espirometría es que esto es un estudio bastante dinámico que depende de un análisis poblacional muy extenso que se hizo hace mucho tiempo y que nos permite denotar la función pulmonar según algunas características demográficas del paciente, por ejemplo, la edad, la talla, el género, y en algunos casos hay ciertos software que te piden la raza del paciente. Todos estos se ingresan a una computadora con el software cargado del espirómetro y hace una curva de tendencias en la cual, si nuestro paciente se llega a ubicar en los rangos predichos para los parámetros de población que se ingresaron en el software, pues entonces nosotros vamos a tener que ese paciente está sano. Sin embargo, si para esta medida estadística el paciente estuviera por debajo del 80%,
nosotros lo pudiéramos clasificar en alguno de los grados de EPOC que pudiera presentar el paciente. Por el otro lado, también si está arriba de esta curva de tendencias, pues el paciente va a estar perfectamente saludable en cuestión de su función pulmonar. Dicho de otra manera, a nosotros lo que nos interesa es que el paciente logre estar en las cifras predichas para su edad, talla, género y raza, y que no esté atrás, vamos a decir, ubicado en esta parte de aquí de nuestro esquema, porque si no, el paciente va a tener un compromiso pulmonar que con el tiempo puede repercutir gravemente en su salud. Como seguramente ya habrás leído, si nosotros estamos hablando de que tenemos un problema obstructivo en el EPOC, el tratamiento va a ser tratar de resolver esta obstrucción. Y para eso contamos con un montón de medidas farmacológicas como los agonistas beta de larga duración, los agonistas beta de corta duración, los glucocorticoides y los anticolinérgicos. Dependiendo del grado de compromiso ya clasificado por la espirometría, va a ser el tipo de manejo que le vamos a otorgar al paciente. Y obviamente dependiendo en dónde lo leas, vas a ver que existe ya una tendencia de manejar al paciente con un triple esquema, que serían con el agonista beta de larga duración, glucocorticoide inhalado y los anticolinérgicos. Esto con el fin de disminuir los eventos de exacerbación y tener un efecto relativamente humilde en la mejoría de las funciones pulmonares. Sin embargo, independientemente de las medidas farmacológicas, lo que mejor impacto ha tenido en la morbimortalidad de los pacientes con EPOC es que dejen de fumar. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Como siempre, espero que te haya servido. Si fue así, danos un like. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Dr. Huge en Facebook e Instagram. Y por supuesto, si quieres estar al pendiente de más de nuestro contenido, pues suscríbete a nuestro canal.